buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Críticas a la reforma tributaria. A juicio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el proyecto contiene gabelas excesivas para que muchos ricos evasores normalicen sus activos en el exterior. Hablaremos también del presupuesto general con Luis Carlos Reyes, director de este observatorio. Duras advertencias al Ministerio de Minas y Energía. La Contraloría para el sector de energía asegura que la regasificadora del Pacífico, que el gobierno adjudicará al sector privado, encarecerá considerablemente las tarifas del gas. Nos acompaña esta noche Orlando Velandia, Contralor Delegado. Evidencias de la recuperación económica. El Ministerio de Minas, a través del ministro Diego Mesa, reveló que en julio se batieron récords de consumo de combustibles en el país. En minutos, las cifras de este reporte que sustenta los avances de la recuperación de la producción y de la reactivación económica. Comenzamos esta emisión hablando de dos propuestas claves que ya estudia el Congreso de la República: la reforma tributaria y el presupuesto general de la Nación del próximo año. Para analizar ambos proyectos, le quiero dar la bienvenida al director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes. Doctor Reyes, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Doctor Reyes, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Signo Pesos. Se habla ya de hacerle cambios a la nueva reforma tributaria y muchos se preguntan, pero listo, ¿esta reforma tributaria no trae ya los cambios que se le hicieron a la primera reforma tributaria que se cayó, que se hundió, la del exministro Carrasquilla? Y hacerle más cambios no es entrar en un ciclo sin fin, y lo que necesitamos, estamos es corriendo contra el tiempo para conseguir toda esa plata que se requiere y que necesita el país. Bueno, yo creo que hay el suficiente tiempo para que el Congreso debata mejoras a lo que se presentó, aunque hay que decir que es verdad que este proyecto que presentó el gobierno cumple con las promesas que hizo el presidente a la hora de retirar la anterior reforma tributaria. No se toca el IVA, no se pone a nadie que no estuviera pagando impuesto de renta a empezar a pagarlo, y de hecho las personas naturales no reciben carga tributaria adicional en esta propuesta de reforma, sino que se concentra en tributación de las empresas, deshaciendo un poco de lo que se había venido haciendo durante este gobierno, que era recortarles impuestos a las empresas. Esta reforma tributaria financia los gastos del Estado, echando para atrás esos recortes de impuestos. Pero hay cosas que se pueden ajustar, sobre todo eso de que la reforma empieza ofreciendo una amnistía, técnicamente se llama una normalización tributaria, a quienes han venido escondiendo capitales, bien sea por fuera o dentro del país, porque pues lo que hace es mandar el mensaje de que si uno le apuesta a la ilegalidad, ya estamos en nuestro sexto año fiscal consecutivo de normalizaciones tributarias, y pues el mensaje que esto manda es mejor trate de hacerle la trampa al Estado, que termina pagando menos que el contribuyente honesto. Antes de conocer sus reparos sobre esta normalización tributaria, ¿por qué primero, para que todos entendamos, no nos explica eso qué es? ¿Qué es en qué consiste esa normalización tributaria? ¿A quién va dirigida? ¿Cómo se benefician ellos? Bueno, esta normalización tributaria va a quienes hayan escondido activos. Si uno debe impuestos, tiene que pagarlos bien sea sobre un patrimonio que tenga o sobre utilidades que haya acumulado y convertido en un patrimonio. Y entonces, pues una manera de no pagar impuestos es esconder estos activos. La normalización tributaria está dirigida a aquellas personas que quieren legalizar estos activos, y lo que hace es que les cobre un impuesto que en principio es del 17% sobre el valor de los activos, pero que, dado como está escrita la norma, podría ser hasta el 8,5% de los activos, frente a una carga tributaria que podría haber sido del 31% si la gente hubiera pagado legalmente. Entonces, pues a los que han estado evadiendo les permite regresar a la legalidad con unas tarifas mucho menores que si se hubieran mantenido en la legalidad. Y pues bueno, dado que venimos tanto tiempo haciéndolo, pues se manda el mensaje claro de que estas reglas especiales que aplican a quienes pueden aplicar manejos contables sofisticados,
pues sí, o sea, van a seguir funcionando mientras que la persona de a pie no puede acogerse a estos beneficios. Entiendo. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene una cuenta bancaria en el exterior en un paraíso fiscal por el equivalente, no sé, a 100 millones de pesos, ¿estaría evadiendo de esa forma, teniendo una cuenta donde desde Colombia no se sabe para qué es o esa plata dónde está? Sí, ese sería un buen ejemplo. Y esas cuentas en el exterior se pueden nutrir de distintas maneras, haciendo dinero desde Colombia, diciéndole al Estado que eso fueron unos gastos y entonces no se paga impuestos sobre eso y de una u otra manera se manda el dinero al paraíso fiscal. Entonces, en vez de pagar, digamos que estas hubieran sido, por ejemplo, utilidades de una empresa. Sí. ¿Sí? En vez de pagar el 31%, de pagar 31 millones de esos 100 millones sobre las utilidades de esa empresa, entonces esta empresa escondió la plata, escondió los 100 millones y entonces el Estado le dice, mire, no se preocupe, tráigala de regreso al país y pague 17 millones, pero además si usted la trae con vocación de permanencia podría pagar hasta apenas 8 millones y medio. Es decir, a eso se refiere usted con el 17% sobre ese mismo ejemplo de los 100 millones de pesos o el 8,5%, porque es que ahí dice un artículo de la reforma tributaria que si trae con vocación de permanencia esa plata y la mete, por ejemplo, en una cuenta bancaria de nuestro país, la tarifa de normalización sería distinta. Pero ¿esto no sería mejor o no es mejor esta opción a hacer nada? Porque si no hay un incentivo para que saquen a la luz pública esos capitales, pues se quedarían para siempre en el exterior y Colombia no recibiría nada al final del día. Bueno, un muy buen incentivo para que la gente cumpla con la ley es que haya consecuencias serias para quienes no la cumplen. En este momento hay exactamente 0 personas en la cárcel en Colombia por evasión de impuestos y podríamos empezar por tomarnos en serio estas contravenciones contra el espíritu de la ley, ¿sí? Y ya hemos tenido reformas de normalizaciones, quiero decir, en el pasado. De pronto había algunas circunstancias en el pasado que decían, bueno, está bien, borrón y cuenta nueva, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero pues una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad ya deja de perder sentido y se convierte en un sistema tributario paralelo para los ricos, porque pues ciertamente no son los pobres los que pueden abrir cuentas en paraísos fiscales. Entiendo. Y para entender un poco más el golpe, ¿cuánto debe pagar el que deja aquí sus 100 millones de pesos de alguna utilidad de alguna cosa frente al que se lleva esos mismos 100 millones de pesos para el exterior y después los normaliza? Sí, o sea, en un ejemplo, si hubiera sido una empresa que hubiera tributado a la tarifa del impuesto de renta de las empresas de hoy en día, en vez de pagar 31 millones de pesos si hace las cosas legalmente, podría estar pagando 8 millones y medio de pesos. Entiendo. Bueno, hay otros temas que contiene esta reforma tributaria relacionados con austeridad en el gasto público, austeridad en el Estado. ¿Cree usted que son esfuerzos suficientes? ¿Es posible cumplir esas metas? ¿O deberíamos tener más dientes a través de la DIAN o deberían tener metas más ambiciosas al respecto? Creo que el plan de austeridad es razonable. El presupuesto general de la Nación que aprobó el Congreso el año pasado es de alrededor de 314 billones de pesos, que se está planteando para el 2022 es de 350, y en la reforma se está hablando de ahorros de más o menos 2 billones de pesos. Entonces, por un lado, 2 billones de pesos son bastante plata, por otro lado, son poco con respecto al presupuesto general de la Nación. Pero antes de irnos a decir que toca encontrar más por dónde recortar, hay que tener en cuenta que el nivel de gasto del Estado colombiano, pese quizá a la percepción que podamos tener, no es muy grande con relación a la economía del país. En los países de la OCDE el Estado tiene un tamaño mayor. El problema en Colombia es que el Estado termina no cumpliendo las funciones que nos gustaría que cumpliera, porque no solo porque es ineficiente, sino porque además no recibe lo suficiente. Entonces, si bien los recortes que mencionan son razonables, pues no deberíamos esperar que a punta de recortes fuéramos a solucionar todos los problemas de solvencia del Estado.
Bueno, y ambos proyectos, si se aprueba la reforma tributaria con los ajustes que debe hacerle el Congreso de la República y si se aprueba el presupuesto general de la Nación, si se aprueban estos dos proyectos, ¿cree usted que Colombia solucionaría sus problemas fiscales, de endeudamiento, las necesidades sociales que tiene en este momento? Colombia es un país con necesidades muy grandes y creo que a futuro vamos a tener que hacer más. Colombia actualmente recauda en impuestos alrededor del 19% del PIB, mientras que el país promedio de la OCDE recauda alrededor del 34%, ¿sí? Para dar los servicios sociales de esos estados con los que pues ahora nos buscamos comparar y los que buscamos emular. Entonces, en un mediano plazo creo que sí necesitaríamos más fondos, pero lo cierto es que esta reforma tributaria, en esta situación en la que estamos en la peor crisis económica de la historia de Colombia y en la cual subir impuestos, sobre todo a los consumidores y los trabajadores, es algo bastante delicado, pues cumple con sacarnos del paso relativamente airosos, pero pues en Colombia tenemos más o menos una reforma tributaria cada año y medio y pues esta reforma seguramente no va a cambiar eso. Doctor Reyes, pues muchas gracias por sus opiniones, gracias por estar aquí en Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Avanzan entonces, mientras tanto, estos dos proyectos por el Congreso de la República. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere los reparos que hay sobre el plan de salvamento para Transmilenio. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. El gobierno tiene planeado construir a través del sector privado una regasificadora en el Pacífico colombiano. La Contraloría General acaba de formular claras advertencias por los efectos de este proyecto. Doctor Orlando Velandia, Contralor Delegado para Minas y Energía. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, a todos los televidentes, a toda la importante sintonía que tiene este programa. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Velandia. Antes de hablar de los reparos de la Contraloría, ¿por qué no nos explica un poco qué es una regasificadora, para qué sirve y por qué el gobierno quiere un proyecto como estos? Perfecto, Víctor. El propósito que tiene el gobierno de poder importar gas para atender un escenario de déficit que, según el estudio de la UNE, se presentaría a comienzos del 2024, pues conlleva instalar en el puerto de Buenaventura una planta que le permita, el gas obviamente sería casi que imposible técnicamente, traerlo en estado gaseoso al país. Luego lo que se hace es un proceso de pasarlo a estado líquido, traerlo en unos barcos y en el puerto de Buenaventura nuevamente someterlo a altas temperaturas para convertirlo en gas y ahí sí inyectarlo a los tubos para que le llegue a todos los colombianos, para que llegue a las plantas de generación térmica, en fin, para el sector industrial. Entiendo. Hay que volver otra vez a regasificar, ese es el proceso de regasificación. Es decir, facilitaría la importación de gas en Colombia. ¿Por qué hacen ustedes, y ya hablando de las advertencias de la Contraloría, hablan ustedes de desfases entre los tiempos de construcción del proyecto y las necesidades de demanda de gas en el país? Víctor, lo primero que hay que decir es que el estudio técnico de la UDME que soporta la necesidad de construir una planta de regasificación del Pacífico se terminó en septiembre del 2019. La acogió el gobierno el año pasado, la adoptó el ministerio para así establecer su plan de abastecimiento de gas para los próximos 10 años en julio del año pasado. Pero las cifras del gobierno son de septiembre del 2019. Luego implica que ya por el solo hecho de haber nosotros enfrentado, y obviamente esto no es culpa de la UDME, haber enfrentado un proceso de desaceleración económica producto de la pandemia del COVID-19, deberíamos ya habernos puesto a la tarea de ajustar esas cifras. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el estudio es suponer un crecimiento casi del 4% anual a partir de septiembre del 2019, cosa que no se dio. Entonces, la planta se necesita porque la proyección de la UDME mostraba que a partir de septiembre del 2019 el crecimiento promedio del país iba a ser del 3.8%. Segundo, que se iba a presentar un fenómeno climático atípico en el 2021, un fenómeno seco que haría
necesario que se generara energía eléctrica a partir de las plantas térmicas a gas. Esos supuestos no se han dado, o sea, no se han dado en la realidad como lo planteaba. Y a partir de eso también la UDME considera que va a haber un fenómeno climático seco más o menos hacia finales del 2023, comienzo del 2024. Luego se requeriría tener una planta que supla ese déficit de gas natural. Pero el mismo estudio del gobierno de la UDME establece que la planta duraría en construirse 5 años. No la hemos adjudicado. El proceso tiene más o menos previsto adjudicarla en septiembre de este año. Sumámosle 5 años a septiembre de este año, es decir, la planta estaría en funcionamiento en el segundo semestre del 2026. Es decir, después de lo que necesitamos. Perfecto, casi, pues les estoy hablando, casi 2 años y medio después del momento en que la necesitan. Entonces uno dice, hombre, como que el remedio nos llegaría muy tarde y asumiríamos un alto costo. Y es decir, ¿qué pasa con ese proyecto si se logra construir? ¿No entraría en operación? ¿Quedaría como una especie de elefante blanco ahí? Un megaproyecto muy bonito, eso sí, muy funcional, pero que no necesitaría el país eventualmente. Esos son digamos, los elementos de análisis que la Contraloría le está diciendo al gobierno. Evalúe realmente toda la pertinencia del proyecto, los supuestos que tiene, ¿cierto? Porque suponen un fenómeno climático que no se ha presentado como mínimo en los últimos 20 años. Nosotros hicimos una análisis de cuál ha sido el comportamiento climático de los últimos 70 años y pues llama poderosamente la atención que la UDME, para justificar la existencia del proyecto, supone un fenómeno climático que no se ha presentado en el país ni en los últimos 70 años en visión de las mismas cifras que analiza la UDME, pero pues revisión de la Contraloría. Claro, y el esquema de remuneración de esta planta implica que esté regasificando o no, la vamos a tener que pagar todos los colombianos. Por eso el alto riesgo. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué hacen ustedes advertencias? Y quiero que me explique un poco mejor sobre si se hace ese proyecto que eventualmente no va a necesitar el país como vienen las cosas. Eso se necesitaría pues de muchos estudios. Pero si eventualmente se hace, sirva o no sirva, ¿por qué lo terminaríamos pagando los colombianos a través de las tarifas y cuál sería ese sobrecosto? Porque estos proyectos al final lo que nos dan es una garantía de seguridad de que el servicio esté así no se requiera. Eso es como un costo de confiabilidad. Tener la planta ahí en el caso de que llegamos a necesitar, pero obviamente el inversionista va a construir esa planta garantizándole al gobierno una remuneración para recuperar su inversión. Y ese costo permanente, ese ingreso anual esperado que el inversionista va a pedirle al gobierno una vez construida la planta, pues ajeno a él, perdóneme la expresión, no le importará si está regasificando o no. Entonces, por eso estos proyectos son muy sensibles, se tienen que evaluar con todo el rigor y aún más, Víctor, quiero permitirme dar otros elementos de riesgo que advierte la Contraloría. Las reglas de juego para el proceso de implementación de este proyecto que tiene que establecer la CREC hoy no son claras. La CREC no ha definido el marco regulatorio porque se le dio por empezar a ajustar en pleno proceso de adjudicación. Segundo, no se advierte que el gobierno haya contemplado los tiempos que puedan requerir en el licenciamiento ambiental de un gasoducto que tendría que construir entre Buenaventura y Cali, más de 120 kilómetros, y no se advierte que se contemple ese tiempo. Luego, estamos pensando en un riesgo también del solo licenciamiento ambiental. Y lo que decíamos al principio, un efecto en las tarifas para todos los usuarios colombianos. ¿Y ese efecto sobre las tarifas de cuánto sería? ¿Ustedes tienen el cálculo? Si una persona paga 30.000 pesos del recibo de gas, ¿cuánto se le podría subir? Víctor, es que nosotros tomamos el mismo estudio del gobierno, nosotros no estamos haciendo un supuesto de tarifas. El mismo estudio habla que para un consumidor no regulado, no subsidiado, perdón, que consuma más o menos en promedio 15 metros cúbicos de gas, que no es una cifra escandalosa, es un promedio para los colombianos, muestra unas gráficas de escenarios en los que podría ver implicado un alza y estimamos que más o menos lo que esos 15 metros cúbicos de hoy, que le valen más o menos al consumidor 28.000 pesos, estaríamos pasando casi a 38.000, una cifra
considerablemente alta, cercana al 30-32%. No, pues altísima. Cualquier cosa que suba 30%, pues imagínese el golpe para los bolsillos, además que cada vez más colombianos utilizan el gas. Entonces, la recomendación desde la Contraloría para el gobierno, ¿cuál es? ¿Que no hagan definitivamente el proyecto o que vuelvan a realizar los análisis? Perfecto, Víctor. Lo segundo, porque no podemos nosotros entrar, y el control de advertencia no es coadministrar. Por demás, este pronunciamiento de la Contraloría es no vinculante, es decir, si el gobierno decide seguir con el proyecto adelante, lo que le estamos diciendo es, ojo, que hay unos elementos de riesgo que hay que reevaluarlo, porque en el momento en que se hizo el estudio han cambiado ciertas circunstancias, otros escenarios que suponía la UDME no se han dado, y eso ameritaría que el estudio ya se empezara otra vez a reevaluar. Pero el gobierno ha seguido con el proceso de forma quizás acelerada. Es más, Víctor, hemos revisado de que el proceso se anunció en octubre y se aperturó esta convocatoria. Hay más de 600 observaciones por los mismos posibles oferentes. Es decir, hay mucha incertidumbre en el proyecto y la Contraloría lo que está haciendo en ese control preventivo es llamarle la atención al gobierno para que revisemos mucho más a fondo. No estamos diciendo que se haga la planta o que se deje de hacer. Es revise esos factores de riesgo. Ese es el control de advertencia. ¿Hay alguna advertencia ambiental? Nos preocupa porque el gasoducto va a atravesar zonas muy sensibles. Y mire, hay tanto, se advierte ciertos elementos, yo lo pongo entre comillas, de improvisación, que la CREC acaba de emitir, digamos, un proceso de ajuste a las resoluciones que, ante el riesgo de que el proyecto se tenga que parar porque no hay licenciamiento ambiental para construir el gasoducto, entonces está contemplando la posibilidad de traer el gas en carrotanques desde Buenaventura a Yumbo, en una carretera absolutamente complicada como es la vía Cali-Buenaventura. Y entonces meter centenares de tractomulas transportando gas, pues genera un riesgo en una carretera pues de enormes complicaciones de por sí actuales. Las preocupaciones ambientales también. Doctor Velandia, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, con mucho gusto, un gran abrazo. Muchas gracias a usted. En más información, la recuperación de la economía en Colombia va a buena marcha, a juzgar por el consumo de combustibles, que es uno de esos termómetros que indican cuando la actividad productiva de un país va bien o va mal. Veamos ese reporte del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Hoy tenemos una muy buena noticia en materia de reactivación económica. Uno de los indicadores del sector que nos permite ir midiendo el comportamiento de la economía es la demanda de combustibles líquidos. Y aquí quiero contarles que el 19 de julio el país registró la demanda de gasolina motor corriente más alta de su historia. Se despacharon ese día cerca de 10.4 millones de galones de este combustible. Asimismo, julio de este año ha sido el mes con la segunda demanda más alta de la historia del país de gasolina motor corriente. Se despacharon cerca de 187 millones de galones en ese mes, comparado con el récord que estaba en diciembre del año 2020 con 193 millones de galones. Asimismo, en el caso del diésel, también tuvimos una demanda de reactivación. Es el segundo mes con la demanda más alta desde que inició la pandemia. Se despacharon cerca de 172 millones de galones de diésel, que es un combustible para el transporte de carga. El récord lo sigue manteniendo marzo del 2021, justo antes de que se iniciaran los bloqueos a raíz del paro, que se despacharon cerca de 184 millones de galones. Y para concluir, en julio también la demanda de jet, que es el combustible para la aviación, ha sido el más alto desde que inició la pandemia. Esto nos confirma que la reactivación sigue avanzando a paso firme y el sector minero energético es indispensable para seguir dinamizando y jalonando la economía de Colombia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países más optimistas sobre su pronta recuperación económica. Regresamos nuevamente a Signo Pesos. El plan de salvamento de Transmilenio sigue generando dudas y una gran polémica. Según los concejales de la ciudad, Transmilenio debe renegociar los contratos con los operadores privados y se debe cambiar el modelo de transporte público que hay en la ciudad. Aunque el Consejo de Bogotá le lanzó un salvavidas provisional a Transmilenio por 1.1 billones de pesos para garantizar la operación del sistema solo hasta finales de este año, lo cierto es que la crisis parece lejos de superarse.
Parte de las razones obedecen a que el teletrabajo, las clases virtuales y el miedo al contagio físico afectó la demanda de usuarios. Difícilmente en el corto plazo el sistema volverá a registrar un promedio de 4 millones de viajes al día. Los buses van más solos porque ahora la gente usa más la cicla. Sé que eso es lo que se ha impuesto. En consecuencia, ante la crisis que afronta el sistema, desde el Consejo crecen las voces que le piden a la administración revisar los contratos con los operadores privados y ajustar las fórmulas de remuneración. Los operadores de Transmilenio están ganando y está bien que ganen, pero lo que no está bien es que la ciudad no tenga esa provisión de recursos y que le estemos pagando por kilómetro cuando en la práctica nosotros tenemos que saber que le debemos pagar por usuario. El concejal Manuel Sarmiento aseguró que los operadores privados obtuvieron ganancias netas de más de 130.000 millones de pesos, incluso en época de pandemia y confinamiento. Es inaceptable que sean los únicos que estén blindados y es por eso que ahora pues la situación crítica hace que se tenga que destinar una buena cantidad de recursos en parte a financiar la rentabilidad de los operadores privados. Para expertos, el desequilibrio económico que enfrenta el sistema obliga a esta revisión, sobre todo en los contratos del SITP. Renegociar los contratos también implica saber si los operadores han incumplido o no con lo que fue pactado. Hay que recordar que ellos se comprometieron también a la renovación de flota, una flota menos contaminante y también a mejorar la calidad del servicio. En el marco de la aprobación del proyecto de rescate social, se incluyó una aprobación para que esta revisión se haga efectiva. ¿Pero qué opina el gerente de Transmilenio? Los contratos son de concesión, son contratos que van a más que solamente un año, que es lo que ha durado la pandemia. Estos contratos duran entre 10 o 15 años y en ese sentido se debe entender muy bien qué es exactamente lo que se estaría conversando con los concesionarios. Noticias Caracol buscó al vocero y representante de los operadores privados, sin embargo no obtuvimos respuesta. No obtuvimos respuesta. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. 4.800 millones de dólares y corresponde al costo anual que tendría darle educación básica y media a los 13 millones de niños y adolescentes refugiados que hay en el mundo. El cálculo es del Banco Mundial, que advierte que la cifra no es muy elevada si se tiene en cuenta que equivale solamente al 1% de todo el gasto anual que se hace en educación a nivel mundial. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.865 pesos con 46 centavos, bajó 2 pesos con 42 centavos el dólar. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 2,84%, se ubica en 73 dólares con 27 centavos por barril. Precio interno del café colombiano sigue cayendo, quedó en promedio para mañana a 1.638.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,06%, acción más valorizada. Grupo Sura con una ganancia de 2,72% y la acción que más cayó fue Fabricato Textilera con un retroceso del 5,90%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio de la encuestadora Sid Gallup señala que El Salvador es el país más positivo sobre su futuro económico en América Latina. En ese país, el 73% de las personas confían en que en pocos meses el ambiente económico será mucho mejor. En Ecuador lo creen el 50% de los habitantes, en México 48%, en Nicaragua y Bolivia el 44%, en Costa Rica el 25%, en Colombia muy pesimistas 23% y en Argentina 13%, siendo el país más pesimista según esta encuesta. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.